Hola amigos, esto es divulgaciontotal.com y en este video queremos compartir con ustedes algunos conceptos básicos. Esto es gracias a algunas preguntas que nos han estado haciendo en algunos comentarios de los videos que hemos compartido con información sobre economía y sobre lo que la administración Trump está haciendo, que aparentemente está yendo en contra de todo lo que anteriormente otras administraciones han hecho, ¿no? Que es ir en contra de la Reserva Federal o del Banco Central de los Estados Unidos, que eso es lo que es, ¿no? Un grupo de bancos privados. Entonces, alguien, no recuerdo lamentablemente en este nombre, el nombre de la persona, de nuestro amigo en YouTube, pero alguien se preguntaba en uno de los comentarios, ¿no? Que no entendía qué cosa era el patrón oro y que por qué eso era importante. Y bueno, vamos a tratar de responder esa y otras preguntas en este video. Advertencia, no soy experto en economía, no somos expertos en finanzas ni en banca, pero tenemos pues una, digamos, claro, como me dice Ilian, una curiosidad por investigar, por leer y por, podríamos decir, traducir muchas palabras, términos y conceptos que los ponen con, digamos, palabras muy rebuscadas, pero que si uno los traduce a lo que realmente significan, pues cualquier persona puede darse cuenta de qué se trata todo esto, ¿no? ¿De qué se trata este juego? Es un juego para ellos, los que han creado este sistema. Y obviamente dentro de ese juego, juegan pues con nuestros destinos, juegan con nuestro esfuerzo, porque nosotros somos los que realmente soportamos ese sistema, nosotros somos los que alimentamos ese sistema y nosotros mismos somos los que pagamos por ese sistema, porque este sistema está mantenido por el pueblo. Y esto no es solamente en los Estados Unidos, amigos. Esto de los bancos centrales y cómo se crea el dinero funciona igual en todos sitios, al menos en donde haya un banco central. Pero bueno, vamos a ver los conceptos y para eso vamos a tomar algunos datos de diferentes sitios web, ¿no? El dinero es deuda en realidad. ¿Por qué el dinero es deuda? Bueno, vamos a leer un párrafo de este sitio web. Es un sitio web que se llama howthemarketworks.com. Significa cómo funciona el mercado o la bolsa de valores, ¿no? Y este fue escrito por Kevin Smith ya hace un tiempo. Dice lo siguiente: en los Estados Unidos y en muchos otros países, la pregunta sobre cómo se crea el dinero aparece bastante. Y bueno, aquí dice Kevin Smith, el tesoro no está solamente imprimiendo cash o efectivo, billetes todo el día, ¿no? Si lo estuvieran haciendo, la deuda del gobierno sería cero. Y eso es claro, obviamente, ¿no? El Tesoro de los Estados Unidos no imprime el dinero, no lo crea. En los Estados Unidos, el dinero, y aquí lo dice bien claro, es creado como una forma de deuda. Incluso, después dice acá este párrafo, ¿no? Los bancos crean préstamos para la gente y los negocios, los cuales a su vez depositan ese dinero en sus cuentas de banco. Luego los bancos pueden usar esos depósitos para prestar dinero a otras personas. El monto total de dinero en circulación es una medida del suministro de dinero. ¿Qué significa todo esto? Esto significa que los bancos, no solamente los bancos centrales, todos los bancos, en donde está este sistema que es, creo yo, en todo el planeta, utilizan lo que ellos llaman reserva fraccionaria, ¿no? O fractional reserve, como le llaman en los Estados Unidos. ¿Qué cosa es fractional reserve banking o la banca de reserva fraccionaria? Es algo bien simple. En los Estados Unidos,
un banco puede prestar si no me equivoco, puede prestar 10 veces más de lo que tiene en sus bóvedas, de lo que supuestamente tiene como capital. O si no me equivoco, es 10% lo que tienen que tener siempre como reserva en sus bóvedas y el resto, el 90%, lo pueden prestar, creando efectivamente así dinero de la nada. Porque obviamente la mayoría de bancos que hace no prestan, cuando prestan dinero, no lo prestan como billetes físicos, lo prestan como una cuenta, ¿no? Cuando alguien les da a ustedes una tarjeta de crédito, un banco les da una tarjeta de crédito, ese banco les da una cantidad que pueden gastar, ¿no? Máxima, que se llama línea de crédito. Ese es el nombre bonito que le han puesto, ¿no? Línea de crédito es igual a hasta cuánto te puedes endeudar. Esa es la verdad, ¿no? No es línea de crédito, es hasta cuánto te dan permiso de endeudarte. Hasta cuánto dinero te van a prestar, ¿no? ¿Cuál es la cantidad máxima por la cual te puedes endeudar? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona esto? Vamos a este otro sitio web que se llama, es un blog independiente, se llama Capture the Mind o Captura la Mente, ¿no? Está en wordpress.com, capturethemind.wordpress.com. Como siempre vamos a dejar todos los links a estas fuentes, ¿no? Esto fue escrito el 18 de julio del 2015 por Petri Kuitinen, ese es el nombre del autor. Dice, la mayoría de gente, incluidos los políticos, no comprenden cómo funciona el sistema monetario y la banca. Y esto crea muchas malas interpretaciones de la economía en general. Muchos errores de concepto. Voy a tratar de evitar, dice, cualquier término complejo y explicar en términos populares cómo funciona la banca moderna. La mayoría de gente, dice aquí, asume erróneamente que cuando depositan dinero en el banco en realidad guarda ese dinero en sus bóvedas. Gracias a la banca de reserva fraccionaria, el banco solo necesita mantener una pequeña fracción de lo que le han depositado y puede gastar el resto como quiera. Así funciona. El banco puede usar el dinero para especular también en instrumentos intangibles, ¿no? Financieros, como por ejemplo derivados, acciones, bonos del gobierno, otros instrumentos financieros o simplemente prestar ese dinero a otros. Pero ¿cómo es que funciona esto? Es bien fácil, ¿no? Para esto hay un cuadro acá muy, muy interesante que explica más o menos el ciclo básico de la banca de reserva fraccionaria. Entonces, aquí en estas líneas vemos cómo funciona. Tomemos como ejemplo a un banco. Esto es solamente en un banco. Número 1 dice arriba a la izquierda, alguien hace un depósito, ¿no? Esa persona que vemos ahí hace un depósito de $1,000 al banco. Entonces, después continuamos y resulta que el banco mantiene en su reserva $100 y puede, por ley, prestar 900 de los $1,000 que depositó la persona que vemos en el número 1, ¿no? Entonces viene otra persona en el paso número 2 y vemos que esa persona pide prestado dinero. El banco le presta los $900 digamos, que por ley puede prestarle a esta persona para mantener los 100 restantes en su reserva, ¿no? Entonces esa persona se lleva esos $900 y los gasta o digamos que lo deposita en su banco o en otro banco o en el mismo sistema bancario. En realidad, todos los bancos funcionan de la misma manera y es el mismo sistema en realidad, ¿no? Está todo interconectado. Entonces, en este punto ya existen $1,900. ¿Por qué?
porque el banco solo recibió inicialmente $1,000, pero le ha prestado a esta persona 900 porque puede prestar más de lo que tienen. Y allí está el kit del asunto, allí está la farsa, allí está la estafa más grande hecha a la humanidad. Un banco puede literalmente prestar más dinero del que tiene. Y me gusta siempre hacer las analogías, ¿no? Ya se habrán dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Voy a hacer una analogía aquí. ¿Qué pasa si yo tengo un martillo? Yo no sé cómo fabricar martillos, pero yo tengo uno que me regalaron, que compré, como sea, ¿no? ¿Y qué pasa si viene un amigo, un vecino, un familiar y me pide prestado el martillo? Y yo le digo, si yo me comportara como un banco, le digo, bueno, sí, te presto mi martillo, pero con la condición de que cuando regreses tienes que devolverme 2 martillos, no uno. Y esa persona no puede fabricar el martillo porque está prohibido por ley. Esa persona tiene que ver la manera de conseguirse otro martillo. Comprarlo, pero no puede fabricarlo. No puede, por ley es ilegal que lo fabrique. No puede hacerlo. Tiene que ver cómo se las ingenia para conseguir otro martillo y devolvérmelo en adición al martillo original que le presté. Así funcionan los bancos. Los bancos nos prestan dinero y después nos dicen, devuélveme con intereses. Pero si uno no puede imprimir el dinero, porque es ilegal, ¿de dónde va a sacarlo? Tiene uno que o trabajar para que le den más dinero o, bueno, someterse a la explotación, digamos, ¿no? Y así es como funciona la cadena de esclavitud. Esto es prácticamente una cadena de esclavitud. Pero continuemos acá, ¿no? Esta persona se llevó los $900 que le prestó el banco y no estamos contando que los va a tener que devolver con intereses. Aquí solo estamos contando qué pasa con este dinero. Se los lleva y los deposita nuevamente en el mismo banco, en otro banco. No importa, todo es lo mismo, ¿no? Deposita los 900. Entonces, ¿qué pasa? De esos 900, el banco, cualquiera que sea, el mismo u otro, puede prestar, tiene que mantener 90 en su reserva y puede prestar los otros $810. Viene otra persona en esta segunda línea que estamos viendo acá y esta persona pide otro préstamo. El banco le presta $810. En este punto, como dice aquí al lado derecho, ya tenemos $2,710 en el sistema. Pero el banco realmente tiene solo 190 por la ley de reserva fraccionaria, ¿no? Es lo mínimo que debe mantener. Esta otra persona que pidió prestado los 810 también va al banco y lo mete en el banco. Entonces el banco, de esos 810, puede prestar 729 porque tiene que mantener 81 en reserva. Y esta otra persona se va con sus 729 para hacer lo que sea o para depositarlo en otro banco, pero en ese momento ya hay $3,439 en el sistema. ¿Pero qué son? Son en su mayoría deuda. El banco solo tiene $271, pero ha creado hasta $3,439 de deuda porque le ha prestado a estas 3 personas, al primero 900, al segundo 810, al tercero 729. Y así funciona. Los bancos literalmente están creando dinero de la nada. ¿Por qué? Porque se les permite prestar más de lo que tienen. Pueden prestar hasta, en los Estados Unidos al menos, el 90% de lo que tienen y tienen que mantener al menos un 10% en su reserva. Esto de la reserva, el requerimiento de reserva, es lo que en otros países, recuerdo que en Perú le llaman, el famoso encaje bancario. Esto está explicado también aquí en Economipedia, es un sitio web que explica muchos conceptos de mercado y de economía, ¿no? Que dice acá, dice, bien claro, el encaje bancario
Es un porcentaje de los depósitos recibidos por cada entidad financiera, que no puede ser utilizado. Por ley, dicho capital debe mantenerse en efectivo, dice, en las bóvedas de la propia institución o en sus cuentas en el Banco Central del país. Ello con el objetivo de mantener su liquidez. Pero aquí hay algo que no es muy claro, ¿no? Dice en efectivo, pero depende de cada país y depende de cada política monetaria, ¿no? En los Estados Unidos creo que ni siquiera es necesario que sea en efectivo. Puede ser otro tipo de instrumentos financieros, ¿no? Cosas intangibles. Pero bueno, esto seguramente se los van a disfrazar con términos muy complejos, palabras rebuscadas de economía, y no hay que tener una licenciatura, un grado de economista para darse cuenta que esto es una tremenda farsa, ¿no? Pero vamos a continuar con este sitio web que explica algo muy interesante, ¿no? Vamos a ver qué más dice debajo. Asumamos, dice, que la fracción que el banco está obligado a mantener es 10%. Si la persona A deposita, como decíamos en el gráfico, ¿no? $1,000 al banco, el banco debe mantener 10% de esto, es decir, $100, pero puede prestar los restantes $900 a la persona B, quien a su vez puede depositar ese dinero al banco. El banco necesita mantener 10% de los 900, es decir, 90, lo cual significa que puede gastar 810 y así, ¿no? En estas tres repeticiones que hemos visto, hay $3,439 en el sistema, pero el banco tiene solamente 271. ¿Qué pasa? Esta es otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa, dice, si la persona A retira todo su dinero como cash, los $1,000? El banco realmente no tiene suficiente cash, suficiente dinero en efectivo para permitir que eso ocurra. Felizmente, dice este artículo, ¿no? La mayoría de los clientes no quieren usualmente retirar todo su dinero a la vez. Y este sistema bancario muy frágil y fraudulento puede continuar de esa manera. Pero en un caso de crisis, como los eventos que ocurrieron en Grecia, dice aquí, ¿no? Demostraron que la gente inunda los cajeros automáticos, los cajeros electrónicos, ¿no? Para retirar su dinero en caso de crisis. El banco no tiene suficientes reservas ni dinero en cash, en efectivo. Eso ocurrió en Grecia, ¿no? No tenía lo suficiente y por lo tanto la Unión Europea y el Banco Central Europeo, además del Fondo Monetario Internacional, tuvieron que ir al rescate de Grecia. Eso es lo que dice acá también, ¿no? Aquí hay una cita muy interesante de lo que dijo alguna vez Henry Ford. Dice, es muy conocido que la gente de las naciones no entiende nuestra banca y nuestro sistema monetario, porque si lo hicieran, creo que habría una revolución antes de la mañana del día siguiente. Esto lo dijo Henry Ford. Así que allí tenemos un ejemplo de que alguien que se dio cuenta de la farsa, ¿no? Para hacer esto peor, dice acá, la reserva que están obligados a mantener los bancos, algunos bancos al menos, es mucho menos que el ejemplo anterior. En la eurozona, dice, el requerimiento de reserva es meramente 1% desde el 2012. Antes de eso era 2%. Esto permite que los bancos multipliquen el dinero prácticamente 100 veces. Este es el combustible de la actual espiral económica mortal, ¿no? Que prácticamente funciona como una burbuja. Inflan la burbuja hasta que la desinflan. Y esto lo han hecho a propósito. Ellos mismos crean los boom económicos cuando hacen muy fácil que la gente pida prestado dinero. Y después, cuando ven que el mercado ya está floreciendo y creciendo mucho, cierran todas las puertas de los préstamos, hacen que las condiciones para pedir prestado dinero sean mucho más difíciles. Entonces, la gente ya no puede pedir prestado dinero para hacer negocios, para
para impulsar sus negocios, sus empresas, sus compañías, y comienza el ajuste económico y la gente comienza a tener problemas, y así es como los banqueros siempre están por encima del resto de las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? En el caso de las hipotecas, prestan dinero a la gente para que la gente compre las casas. Pero si tuviste la mala suerte de comprar tu casa en un momento en que antes que se acabe tu hipoteca, esta gente, los banqueros, comienzan a ajustar el sistema económico, puede llegar un momento en el que quizás no puedas seguir pagando la hipoteca de tu casa, que dicho sea de paso, con intereses acabas pagando 10 o múltiples veces más de lo que realmente te costó la casa, de lo que realmente era el precio original, ¿no? Con los intereses. Y mucha gente perdió sus casas de esa manera, en el 2008 en los Estados Unidos al menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los bancos les quitan las casas. Obviamente, ya estas personas pagaron la hipoteca varios años y ese dinero no se los van a devolver. Entonces, ya les robaron lo que pagaron de hipoteca y encima les quitan las casas, y los bancos, ¿qué hacen? Vuelven a vender esas casas, recuperan ese dinero y ya le robaron a la gente varios años de su vida, ¿no? Trabajando. Así funcionan estos sistemas, ¿no? El sistema de reserva fraccionaria es la estafa más grande en la historia de la humanidad. Ahora, esto no es nuevo. El sistema de reserva fraccionaria, al menos en los Estados Unidos, tiene mucho tiempo, pero antes los bancos estaban limitados por lo que se conoce en inglés como el Gold Standard o el patrón oro, como le llaman en inglés, ¿no? El Gold Standard es en inglés. El patrón oro, ¿qué era? Era el límite que tenían los bancos para crear dinero. En estos momentos, como el dinero no está ligado al patrón oro, la Reserva Federal, por ejemplo, en los Estados Unidos, puede crear dinero en cualquier momento. Por la ley que firmó Woodrow Wilson en el año 1933 de creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos es la única autorizada a crear dinero. Y también ellos son los que dictan cuál es la tasa de interés en los Estados Unidos. Prácticamente ellos deciden, ¿no? Decidían al menos. Parece que ahora las cosas están cambiando, ¿no? La política monetaria, la política financiera de los Estados Unidos. Claro, está el secretario de Economía y en fin, ¿no? Pero ellos no tienen control sobre la Reserva Federal. La Reserva Federal funciona de manera independiente. Y esto sin contar con que la Reserva Federal está formada por un grupo de bancos privados, ¿no? Pero bueno, estábamos en el patrón oro. Antes, el patrón oro era el límite que impedía que los bancos centrales o la Reserva Federal, en el caso de Estados Unidos, pudiera crear dinero de la nada. A partir de 1971 se desconectó al dólar del patrón oro, dejando efectivamente al dólar completamente libre de cualquier límite, y la Reserva Federal a partir de ese momento tuvo total libertad para no solamente imprimir dinero cash, sino incluso crear dinero en sus cuentas, en sus libros o en sus computadores, deberíamos decir, ¿no? Ya. Y esa es la manera en que han estado, digamos, jugando con el esfuerzo, el trabajo de la gente, ¿no? Porque efectivamente, de esa manera,
se aprovechan del esfuerzo y el trabajo de la gente, de los contribuyentes de los Estados Unidos. Ahora, no puedo hablar por todos los países porque no tengo idea de cómo la política monetaria funciona en cada país. Pero si hay un banco central en cada país, estoy casi seguro que debe funcionar de la misma manera. No sé qué tan independientes sean de sus gobiernos, pero en los Estados Unidos son bien independientes. Ahora, ya también habría que ver en cada país si el Banco Central está realmente ligado al gobierno, quizás inclusive hasta el gobierno está controlado por la misma gente que controla el Banco Central, ¿no? Y no necesariamente son las personas electas, ¿no? Supuestamente por el pueblo. Quizás reciben órdenes de alguien mucho más arriba, pero esto ya es cuestión de especulación, ¿no? Habría que ver qué tipo de acciones toma esa gente, ¿no? Si verdaderamente las acciones que toman son para favorecer a la gente, no. En este sitio web Investopedia dice lo siguiente, ¿no? Que es la banca de reserva fraccionaria. La banca de reserva fraccionaria es un sistema en el cual solo una fracción de los depósitos de un banco son respaldados por cash real, efectivo, ¿no? En las bóvedas, ¿no? Y están disponibles para retiro. Esto se hace para, teóricamente, expandir la economía al liberar capital para ser prestado, para préstamos. ¿Qué quiere decir esto? Bien simple, ¿no? En otras palabras, los bancos pueden prestar más dinero del que realmente tienen. ¿Para qué? Para hacer que la economía funcione. La economía funciona así. Es así de simple. El banco da dinero a la gente a cambio de que la gente lo devuelva con intereses. Y cuando la gente puede pedir prestado, la economía comienza a funcionar porque las empresas comienzan a invertir, comienzan a mover la economía, ¿no? Las empresas invierten, generan empleos. Estos empleos generan también riqueza, ventas, sueldos, y la gente que trabaja en esos empleos, pues obviamente recibe un sueldo y ese sueldo lo usan para también hacer gastos, ¿no? Sus gastos diarios, alimentos, y así se mueve la economía. Y esto es un ciclo que ellos saben manejar. Como dije hace un momento, es un ciclo que da vueltas. Según Dave de X22 Report, en los Estados Unidos al menos, el ciclo es muy claro. Cuando uno ve los cuadros económicos, puede identificar que los ciclos que la Reserva Federal ha estado haciendo duran aproximadamente unos 40 o 50 años. Cada 50 años expanden la economía, como dice acá, es decir, prestan dinero y la economía surge y la gente está más o menos contenta porque tampoco no es el paraíso. Y acabado el ciclo, contraen la economía de una manera tal que mucha gente pierde muchas cosas y ellos salen beneficiados. Ellos controlan todo. Usualmente, según Dave de X22 Report, cuando llega el momento del final de ese ciclo económico y contraen la economía, siempre la Reserva Federal le echaba la culpa a algo. Cualquier cosa. Podría ser, digamos, una guerra que seguramente era creada por ellos mismos, ¿no? Puede ser. Podrían echarle la culpa, por ejemplo, ¿no? Como en el caso del 2008 en los Estados Unidos, a las malas prácticas de las financieras que estuvieron prestando dinero sin los suficientes requisitos para que la gente comprara casas, ¿no? Y le echaron la culpa a eso también, ¿no? Pero en realidad son ciclos que ellos mismos controlan y que ellos saben que
al final pueden salir siempre beneficiados. Estos ciclos, uno de estos ciclos es el que estamos viviendo en estos momentos, al menos ahora en los Estados Unidos, y supuestamente estaba a punto de terminar. La última parte del ciclo iban a ser 4 u 8 años de un eventual gobierno de Hillary Clinton. Pero el plan se frustró porque ellos esperaban que Hillary saliera electa y no ocurrió así. Salió electo Donald Trump. Y Donald Trump está haciendo todo lo contrario a lo que ellos habían planeado. Lo que Donald Trump está haciendo es tratando de mantener la economía de los Estados Unidos y tratando de expandirla a pesar de al menos al público, no, a la vista del público, no tener el control de la Reserva Federal, porque muchos especulan que parece que la Reserva Federal está siguiendo lo que dice Donald Trump, obviamente no tan rápido como debería ser, pero poco a poco le están haciendo caso. Recuerden, Donald Trump ha estado criticando mucho a la Reserva Federal y ha estado exigiendo que baje las tasas de interés. Y la han estado bajando, pero de muy poco, de muy poquito, ¿no? La última reducción de la tasa de interés creo que fue 0.25%. Cuando, de acuerdo a los números económicos, debió haber sido más, ¿no? Según Donald Trump, debería estar en 0% o en negativo. ¿Qué dice Donald Trump cada vez que explica esto? Dice, tenemos que pagar por nuestro dinero. Deberían pagarnos para que pidamos dinero prestado, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno de los Estados Unidos no puede crear el dinero. Quien crea el dinero es la Reserva Federal y cuando cuando el gobierno federal necesita dinero, tiene que pedírselo prestado a la Reserva Federal. Eso es lo que ocurre cada fin de año fiscal, que es, si no me equivoco, en septiembre, ¿no? Y tienen que hacer una nueva ley de presupuesto, en fin. ¿Se acuerdan del cierre del gobierno cuando no se pusieron de acuerdo en qué cosas iban a ir en el presupuesto y qué no? No querían los demócratas que entrara dinero para el muro, en fin, ¿no? Entonces, Donald Trump está haciendo todo lo contrario a lo que era el plan de la Reserva Federal y está continuando con la expansión de la economía. Probablemente no sea tan real esa expansión, pero los movimientos que la administración Trump está haciendo están generando que las estadísticas económicas surjan y que la bolsa de valores también aumente. Esto efectivamente, a la luz de lo que los Estados Unidos tiene como economía, es un resurgimiento, es un boom económico. Y la Reserva Federal aparentemente no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque Donald Trump y su administración están usando las mismas herramientas que utilizaron anteriores administraciones para hacer que la economía continúe. A pesar que el sistema está a punto de terminar su ciclo. A la vez, la administración Trump está haciendo todo lo posible para que no exista ninguna guerra, ningún conflicto armado, y además, a la vez, están generando empleos y un boom económico. Y la Reserva Federal no tiene manera, en estos momentos, de justificar que su sistema caiga. Y allí parece que está el juego, ¿no? El juego entre la administración Trump y la Reserva Federal. La Reserva Federal quiere que el sistema caiga y resetear a su manera su ciclo económico. Pero la administración Trump está haciendo estirar el ciclo económico y hacerlo, estimularlo, como dicen, ¿no?
y hacerlo durar con este boom económico que está generando empleos hasta, supongo, las próximas elecciones, en donde ya seguramente van a exponer más aún las fallas del sistema de la Reserva Federal. Y probablemente allí es cuando comience a hablarse más directamente del patrón oro, del retorno al patrón oro. Recuerden, hace poco Donald Trump dijo que los Estados Unidos ya no dependen energéticamente de otros países, refiriéndose en especial al Medio Oriente, y dijo que los Estados Unidos es ahora el primer productor de energía, no solamente de gas natural, sino también de petróleo. No necesitamos, dijo, del petróleo del Medio Oriente. Y eso aparentemente es efectivamente una desconexión del dólar con el petróleo, del famoso petrodólar. Entonces, esto indicaría que ya es un primer paso hacia mover el dólar hacia el patrón oro, que todavía no lo pueden hacer obviamente por óptica, no pueden hacerlo todo de golpe, no solamente porque los medios lo verían mal, lo verían como que la administración Trump o Donald Trump lo acusarían de estar manipulando a la Reserva Federal, sino también porque el hecho de cambiar de un sistema a otro, de cualquier manera, va a generar cierto malestar y ciertas pérdidas en la población. Recuerden, hay mucha gente que tiene dinero ahorrado, hay mucha gente que tiene fondos de pensiones para su jubilación en dólares, y si el dólar cayera por algún tipo de cambio económico, ¿no? Si el valor del dólar cayera, pues esto afectaría a muchísima gente. Entonces, lo que la administración Trump está tratando de hacer es retornar al patrón oro, pero no se puede hacer de golpe, ¿no? Porque mucha gente sería afectada. Tiene que ser una cosa progresiva. Y eso es lo que aparentemente estamos viendo, ¿no? El patrón oro lo que va a hacer es, va a limitar a la Reserva Federal en el hecho de que pueda generar más dinero o imprimir más dinero, sea en computadoras o en papel físico, ¿no? De acuerdo a cuánto oro tienen en sus reservas. Y eso efectivamente crea estabilidad y crea también una economía en la que los empleos mejoran y la gente es beneficiada, no solamente los banqueros o los muy adinerados, los de la élite deberíamos decir, ¿no? Porque hay gente adinerada, pero no es tan adinerada como los que están bien arriba. Este sitio web, procon.org, tiene esta página en la que explican más o menos los pros y los contras de el patrón oro, del retorno al patrón oro, ¿no? Y si leemos los pros, vemos que todos los argumentos a favor tienen mucha lógica. Y si leemos todas las contras, van a ver que las contras vienen de personajes y de instituciones que están ligadas al sistema globalista y a la Reserva Federal, obviamente, ¿no? Vamos a leer un poco de lo que dice acá. Dice, antes de 1971 los Estados Unidos estaban en varias formas de patrón oro, en donde el valor del dólar era era respaldado por reservas de oro y papel moneda. El papel moneda podía ser redimido o cambiado por oro si así lo querían, ¿no? En esa época, en los Estados Unidos, cualquier persona podía tomar los billetes de dólares e ir al banco y cambiarlo por oro físico. Desde 1971, el dólar de los Estados Unidos ha sido una moneda fiat, como le llaman en inglés, o fiduciaria, ¿no? Es decir,
respaldada simplemente por una total fe y crédito. Recuerden esto siempre, ¿no? Esto siempre lo digo también. La palabra crédito significa deuda. Entonces, desde el 71, el dólar de los Estados Unidos ha sido una moneda fiduciaria o fiat, que no tienen ningún metal detrás, y dice respaldada solo por una total fe y crédito, es decir, total fe y deuda, ¿no? Del gobierno, y no respaldada por o avaluada, ni tampoco ser convertible por oro, ¿no? Los que proponen el patrón oro, dice, argumentan que proporciona una estabilidad económica a largo plazo y crecimiento y previene la inflación, y que además reduciría el tamaño del gobierno. Dicen que el patrón oro restringiría la habilidad del gobierno de imprimir dinero a su antojo. En realidad no deberíamos decir del gobierno, de las reservas federales, ¿no? Y también de entrar en grandes déficits y de incrementar la deuda nacional. Eso también. La deuda nacional de los Estados Unidos se incrementó a trillones, sobre todo durante los 2 gobiernos de Obama. Luego dice que los que proponen el patrón oro dicen que la economía históricamente ha estado mucho mejor bajo un gold standard o el patrón oro, ¿no? Y los que se oponen al patrón oro argumentan que este podría crear una inestabilidad económica. Ojo, aquí vienen ya las palabras de terror, ¿no? Como siempre nos quieren asustar. El patrón oro crearía una inestabilidad económica, periodos económicos de deflación y contracción, que en realidad eso es lo que ellos hacen, y también dañaría la habilidad del gobierno de estimular la economía, es decir, de crear más dinero y meter dinero en la economía, ¿no? Y reducir el desempleo durante las crisis financieras y recesiones. También dicen que retornar al patrón oro sería extremadamente difícil dada la escasez de oro. Y esto podría severamente dañar la ya frágil economía de los Estados Unidos. Obviamente todas estas son palabras de susto nada más, ¿no? Puede ser cierto que quizás no hayan muchas reservas no reservas, sino sea muy difícil y muy caro minar oro de la tierra, pero allí pienso yo que entraría también en juego el oro que supuestamente la familia del dragón, como dijo David Wilcock, tendría almacenado para liberar supuestamente a la humanidad de la esclavitud que ha habido durante años, o podríamos decir ya siglos, ¿no? Pero bueno, aquí hay algunos pros y unos contras. Vamos, para no hacer muy largo este video, ya vamos 43 minutos, vamos a leer solo algunos títulos de estos pros y contras para que vean de qué se trata, ¿no? El pro número 1. El oro retiene su valor y ha sido reconocido en todo el planeta a través de la historia, ¿no? Este valor, ¿no? Obviamente dice acá, el papel moneda es una moneda fiat o fiduciaria y puede ser impresa sin límite y no tiene valor real. Su valor es solo mantenido por la total fe y el crédito del gobierno, en realidad de la Reserva Federal, ¿no? No hay ninguna fe en la Reserva Federal, lo que sí hay es deuda, ¿no? Ellos lo único que hacen es dar deuda. Recuerden, cada vez que ustedes reciben ese dinero que reciben, son notas de deuda, son recibos que indican que ustedes le deben a alguien, ¿no? Ese es el pro número 1. La contra número 1. El valor del oro fluctúa, dice, ampliamente y no proporcionaría la estabilidad necesaria de los precios para una economía saludable. Obviamente el valor del oro es fluctuante. ¿Por qué? Porque los que manejan la economía también
han estado manipulando el valor del oro, ¿no? Eso es lo que nos dice acá, obviamente, ¿no? Número 2, el PRO. El gold standard o el patrón oro pondría límites al poder del gobierno o de la Reserva Federal o los bancos centrales, deberíamos decir, al restringir su habilidad de imprimir dinero a su antojo. Obvio, eso es bien claro ya, ¿no? La contra número 2 dice, un sistema monetario fiat o fiduciario bien mantenido es la mejor manera de mantener baja la inflación, no el retornar al patrón oro. ¿Quién lo dice? Los que manejan el sistema monetario fiat, ¿no? Obviamente. Esto es claro, ¿no? Dice acá en 1981, cuando hubo una inflación anual de 10.3%, el Congreso autorizó a la Comisión de Oro de los Estados Unidos a estudiar el retorno al patrón oro como una manera de reducir la inflación. La comisión, ¿quiénes habrán estado en esa comisión? Habría que averiguar, ¿no? Pero dice, la comisión concluyó que restaurar el patrón oro no parece ser, ojo, miren las palabras, no parece ser un método fructífero para lidiar con el continuo problema de la inflación. Para 1982, las decisiones de política monetaria del presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, ya habían detenido la inflación. Obvio. ¿Por qué? Porque ellos controlan, como les dije, controlan el sistema. Ellos lo expanden, ellos lo contraen cuando quieren. Esa es la verdad, porque ellos crean el dinero, por eso no quieren que regrese el patrón oro. Pro número 3. Nuestro sistema monetario fiat actual es inherentemente no democrático. Nuestro actual sistema monetario fiduciario o fiat, dice, le da poder a un comité de un banco central no elegido, es decir, la Reserva Federal, no elegido por el pueblo, obvio, para determinar si el suministro o la cantidad de dinero crece o es reducida, lo que les decía, ¿no? Expandir y contraer, en vez de permitir que las fuerzas del mercado determinen la cantidad de dinero como lo haría bajo un patrón oro. Los dólares fiat o sin respaldo permiten al gobierno gastar dinero sin elevar los impuestos, ¿no? Lo cual también los cubre de la responsabilidad democrática. En vez de eso, imponen la inflación oculta, el impuesto oculto de la inflación. En fin, como ven, todo está muy claro y solo estamos leyendo 3. Vamos a ver el contra número 3, ¿no? El patrón oro crea deflaciones periódicas y contracciones económicas periódicas también, las cuales desestabilizan la economía. Y bueno, ¿qué es una deflación? ¿No? Es cuando los precios de los bienes y servicios se reducen. Esto afecta a la economía, dicen los, entre comillas, expertos. Pero en fin, ¿no? Hay muchos más datos aquí que no los vamos a leer para no aburrir. Ya van bastantes minutos, ya vamos en 48 minutos de video. Pero en fin, ya tienen una idea, ¿no? Ya tienen una idea. El patrón oro limita a los bancos centrales la posibilidad de que puedan crear dinero de la nada. Y recuerden, Judy Shelton ha sido designada por Donald Trump, él lo anunció ya hace tiempo, que él iba a designar a ella como miembro de la Reserva Federal, y Judy Shelton es una economista y asesora del presidente que ha estado trabajando y ha sido muy expresiva al apoyar el retorno al patrón oro. E incluso, aparentemente en algún momento ha anunciado que ella tiene la idea de que debería ponerse a la Reserva Federal dentro del Tesoro de los Estados Unidos, del Departamento del Tesoro, lo cual efectivamente haría que la Reserva Federal ya estuviera controlada por la gente, por el pueblo, con, digamos, funcionarios electos por parte de la administración
de los Estados Unidos, ¿no? Eso sería un cambio también interesante. Y de repente por allí es que va a retornar el patrón oro. Y yo pienso, ¿no? Si retorna el patrón oro a los Estados Unidos, seguramente muchos otros países lo van a hacer también. Recuerden que en los últimos 20 años, países como Rusia, China, India, han estado comprando cantidades inmensas de oro y tienen muchas reservas de oro. ¿Por qué lo han estado haciendo? ¿No? Porque ya pensaban, ya seguramente veían venir el cambio que va a ocurrir en algún momento. Y lo mismo seguramente va a ocurrir con los Estados Unidos. Recuerden que en algún momento el Grupo Q dijo que el oro, a la pregunta de un anónimo, ¿no? Si había oro, el Grupo Q dijo lo siguiente, dijo que existe el oro, que sí hay el oro y que el oro iba a destruir a la Reserva Federal. Así que es muy probable que este sea el plan para el eventual segundo periodo de gobierno de la administración Trump, de Donald Trump. Pero ya veremos qué pasa en los próximos meses, en los próximos años inclusive, ¿no? Y bueno, esto es todo por este video. Como siempre, muchas gracias por su atención. No se olviden, suscríbanse a Divulgación Total en YouTube. Ahí lean historias en YouTube. Síganos en Facebook, Twitter, en el podcast y en divulgaciontotal.com y nos conectaremos en el próximo video. Gracias y será hasta entonces.